el sistema en el que vivimos, capitalista, globalizado, incómodo, hegemónico y patriarcal, nadie se exime de ser o no ser machista o racista o gordofóbico o lo que sea. Somos más o menos según el tipo de conocimiento y conciencia que tengamos sobre nosotros mismos. Entonces hay que quitarnos ese miedo a lo sexual, a la enfermedad, al desconocimiento o la ignorancia, empezar a cuestionarnos, pero desde un lugar de reflexión, no cuestionándonos, sino preguntándonos para poder preguntarles a los demás en lugar de cuestionarles su mera existencia. Ellos, ellas, elles, amigos, amigas, amiguis, amigues, amixes, todos, todas, todes, todox. En un mundo donde la diversidad es la norma, el lenguaje inclusivo se alza como una herramienta poderosa para reflejar la multiplicidad de identidades que nos rodean. Yo soy José Roberto Vargas Tapia, estudié aquí comunicación en Acatlán, soy de la generación 2018 y me especialicé en comunicación organizacional. Según Michael Alexander Kirkwood Holiday, la lengua desempeña un papel fundamental en el desarrollo del niño como ser social. Es a través del lenguaje que los niños aprenden a entenderse a sí mismos y a su lugar en la sociedad, pero también es una herramienta de cambio y progreso, permitiendo a las personas cuestionar y desafiar las normas sociales establecidas. El manejo del lenguaje no solo moldea nuestra forma de comunicarnos, sino también nuestra forma de pensar y actuar en el mundo. ¿Qué antecedentes existen de este tema? En Latinoamérica, gracias a lo que pasó en el movimiento feminista de 2018-19 y cómo empezó a hacerse esa transformación del lenguaje con implicaciones sociales y de género, se empezó a presentar el uso de la E, de la X y otras expresiones para abordar diferentes temáticas corporales, sociales e identitarias. Y bueno, pues a final de cuentas, desde los años 50, incluso de los años 20, así como existían personas a género, no binarias, otro tipo de experiencias humanas que salen de la normatividad, por supuesto que hay registro, ¿no? Solo que hay que ser selectivos. Uno de los libros que me gusta como referente de esto es El lenguaje de Edgar Shapir, que precisamente es del 54 y hace referencia a cómo siempre cuando hay cambios en la lengua o este tipo de circunstancias de diferente uso de palabras o términos para expresar nuestra realidad, pues son presentados por minorías. Entonces ya a partir de ahí da el antecedente de que muchas de las personas que han existido han usado el lenguaje, esta especie de mapa para ubicarse y poder expresarse. ¿Qué antecedentes históricos existen acerca del lenguaje incluyente? Hablando de diversidad sexual y que obviamente ahí entran muchas de las ramas que a veces parece que es la justificación de toda expresión revolucionaria, pues sería en parte de los 60, 70 con el Partido de Liberación Homosexual, donde obviamente aunque decía que era homosexual, pues poco a poco fue incluyendo a las personas transgénero, por supuesto a las lesbianas y a todo tipo de disidencia sexual. Para mí ese es uno de los puntos de partida con registro histórico más llamativos en cuanto al uso del lenguaje y la apropiación del lenguaje para y con el desarrollo de la humanidad. Y pues obviamente ese caso en México es uno de los espejos o escenarios que hay que tener en cuenta cuando hablamos de todo esto. ¿Existe alguna diferencia entre lenguaje incluyente y lenguaje inclusivo? Aunque muchas veces se ha tratado de marcar una diferencia, creo que hasta es un pleonasmo o es relativo tratar de hacer una diferencia con incluyente o inclusivo. En cuestión práctica o teórica, muchas veces tratan más el lenguaje incluyente a toda la parte que tiene que ver con diversidad sexual y de género. Y lenguaje inclusivo lo abordan incluso mucho más con solamente las personas que salen del binarismo sexual o que ni siquiera están en el binarismo sexual, ¿no? Yo los trataría como sinónimos, pero nombrarlos al mismo tiempo para marcar ese estatuto del uso de palabras y cómo puede fluir entre lo que es y no es. O sea, quiero decir, es muy importante marcar que el lenguaje incluyente o inclusivo está en función de algo, ¿no? No nada más puedes decir lenguaje inclusivo o incluyente para englobar el lenguaje sexista o el lenguaje antirracista o el lenguaje violento o algo por el estilo. Siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Qué trabajo se está haciendo en la UNAM acerca del lenguaje inclusivo? Es bien fácil responder que sí hay y que no hay difusión, pero también es bien fácil decir que siempre hay estudios de género en la UNAM, pero que no son difundidos por parte de quienes están en los órganos que deberían difundirlo. Pues un ejemplo es, por ejemplo, mi trabajo de grado e investigando y viendo a mis compañeras y compañeros que están interesados en este tema, de que si hay propuestas, iniciativas y compromiso social e individual por estos temas. Yo apostaría que la UNAM escucha a su población estudiantil y docente con un ejercicio completamente social
e incluso disruptivo. También algo que puede hacer mucho ruido es que podemos hablar mucho sobre los manuales que se pueden generar, las herramientas que hay, pero si no hay personas con cierta sensibilidad o enfoque con perspectiva de género o cualquier tipo de inclusión en los órganos o encabezando los órganos, no va a servir para nada. Entonces yo apostaría que se genere siempre todo, desde manuales, cursos propedéuticos, herramientas al alcance de estudiantes, cursos gratuitos para todo este tipo de temas, tanto obligatorios como extracurriculares, pero que sea bien contemplado quiénes están en los órganos de quienes son responsables de esas actividades, la coordinación social, los departamentos de perspectiva de género, quiénes son quienes dan paso para este tipo de actividades, y sobre todo que la UNAM tenga ese compromiso con ella misma para reconocer una comunidad diversa que ya existe dentro de la UNAM. Nada más que quieran o no hacer eco a su existencia o ignorarla, pues ya depende mucho de lo que digo, de quienes están enfrente de los órganos institucionales. ¿Qué importancia tienen las redes sociales en temas como el lenguaje inclusivo? Bien importante, sobre todo considerando el internet como escenario comunicativo, o sea, no canal comunicativo, sino escenario comunicativo. Decirlo como un medio comunicativo sería decir que en todo el proceso de traslado de información se puede perder o dejar ahí, ¿no? Todo tiene una intención y es más importante cómo se comunica que qué se comunica. Es un escenario comunicativo muy importante para todas estas circunstancias que tienen que ver con lo que está pasando, con lo que pasó y con lo que va a pasar. Hablando en este caso de la UNAM, es bien importante resaltar cuál es el trabajo también de quienes utilizan las redes sociales institucionales para proporcionar la información adecuada y sobre todo bien filtrada para poder comunicar de forma coherente y que sume herramientas a quienes es su público. El lenguaje inclusivo no es simplemente una moda o una tendencia pasajera. Es un movimiento retórico y político que busca transformar la forma en que nos comunicamos y relacionamos en la sociedad. Nace de la necesidad de crear un espacio donde todas las personas, más allá de lo masculino y lo femenino, se sientan representadas y valoradas. Al reconocer y representar socialmente a todas las identidades, el lenguaje inclusivo se convierte en una herramienta poderosa para desafiar estereotipos y combatir las desigualdades de género. ¿Cómo defines el lenguaje inclusivo? Lenguaje incluyente, con todo lo que he visto, no nada más, que eso es bien interesante y hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos siempre de perspectiva social o de este tipo de temas que salen de los libros para después regresar a los libros, aunque siempre estuvieron fuera de ellos. Todo se trata de la existencia y de la performática humana. Quiero decir, el lenguaje inclusivo quiere incluir a todas las personas de cada espacio social en la experiencia humana, desde la perspectiva de género, empezando con las mujeres, luego con las personas que somos disidencias sexual o de género, y después también todas las violencias y circunstancias que provocan que ciertas personas salgan de la historia o que no sean plasmadas en el tiempo como lo han existido. Es bien complicado, la verdad, hablar de una metodología especial para incluir a todas las personas en un cierto discurso, o incluso saber qué especie de discurso estás trabajando y con qué enfoque, pero yo opto por un lenguaje inclusivo o incluyente social que contemple todo eso. El lenguaje inclusivo nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras y a trabajar juntos para construir un mundo donde todas las voces sean escuchadas y valoradas.